Muy bien, estudiantes, aquí estamos otra vez en el templo y vamos a hablar sobre un tema importantísimo, claro, todos lo son, pero vamos a centrarnos en este tema ya que ya entramos a Semana Santa. ¿Y qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que debemos meditar? Y si se puede decir celebrar en la Semana Santa, eso es lo que vamos a ver. Entonces, antes de todo, acompáñenme a orar, por favor, cierren sus ojos y oremos. Dios, te damos gracias por este día, por este tiempo. Te rogamos que tú nos ayudes a entender tu palabra y a atesorarla. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, como vemos, vamos a hablar acerca de la Pascua. ¿Y qué sucede en Éxodo capítulo 12? Recuerden que habían muchísimas plagas, castigos que Dios envió a Egipto, pero Faraón estaba resistente. Faraón no quería ir al pueblo de Israel y decía que no lo iba a dejar ir, que no lo iba a dejar ir. Y pasaron muchísimas plagas, vemos la de sangre, moscas, langostas, el granizo, tinieblas, todas esas plagas y Faraón seguía con su decisión. No voy a dejar ir a Israel. Entonces, ¿qué hace Dios? Esa fue la pregunta que nos quedamos. ¿Qué va a hacer Dios para que Faraón pueda dejar ir a Israel? Dios envía un último castigo y es la muerte de los primogénitos. ¿Y qué es eso, un primogénito? El primogénito es el primer hijo que nace de una pareja. Si una pareja tiene 5 niños, el primero que nació se llama primogénito. Ahora bien, el castigo que Dios enviaría sería un ángel de la muerte que pase por las casas de todas las personas del pueblo y matara a los primogénitos de cada familia. Entonces nos cuenta la Biblia que Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés que mataran un cordero, sacrificaran un cordero, escuchen esto, cordero sin mancha alguna, un cordero sin defecto, cordero varón, y que lo matasen sin defecto, sin mancha, debían matar un cordero, ¿bien? Entonces, ese cordero con la sangre del cordero lo iban a pintar las puertas de su casa, miren aquí, se llaman dinteles, lo iban a pintar de esa sangre y así nos cuenta la Biblia cuando el ángel pasara por esas casas y vea la sangre en las puertas, iba a saber que ahí no tenía que entrar. Esa era la señal, eso era lo que protegía al pueblo de Israel de la muerte de los primogénitos. Así que ellos hicieron eso. Mataron los corderos, con la sangre pintaron las puertas, ¿verdad? Los bordes de las puertas para que así el ángel no entrase. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese mismo tiempo Dios le dice que celebren una fiesta celebrando que iban a salir de Egipto. Y en la fiesta lo mismo, ellos se celebraba esto, mataban un cordero y comían juntos en familia. Ahora bien, nos cuenta la Biblia que, miren aquí, a quien están celebrando sus fiestas, que Moisés le dijo a todos los del pueblo, miren, prepárense porque ya vamos a salir de Egipto. Ya Dios se lo había dicho. Y lamentablemente el castigo llegó a Egipto, el castigo de que murieran los primogénitos llegó y el ángel de Jehová dice la Biblia que en esa noche se pasó por todo el Egipto y en cada familia murió el primogénito. Hubo un gran lloro en Egipto. Incluso el hijo de Faraón, el hijo del Faraón también murió. Así que el Egipto estaba quebrantado, todos estaban llorando, se les murieron los hijos y Dios había derrotado a Faraón en esta pelea, ¿verdad? Si podemos decirlo así. Entonces, ¿qué nos enseña esto acerca de la Semana Santa y de lo que vamos a ver en vacaciones, ¿verdad? Y que debemos pensar. ¿Qué nos enseña esto? Que hubo una persona que murió en nuestro lugar. Recuerden que ellos mataban los corderos para pintar las puertas y que no entrara el ángel. La Biblia nos dice que una persona murió
para, como por ejemplo decir, nos pintara a nosotros con su sangre y que nosotros no fuésemos castigados. ¿Quién fue esa persona? El Nuevo Testamento dice una palabra importantísima. Dice que Juan el Bautista vio a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero se usaba, de nuevo, como hemos dicho, lo mataban, pintaban la puerta y entonces ellos no sufrían por el ángel. Pero luego, en el sistema de sacrificios del pueblo de Israel, ellos mataban un cordero todos los años para que ese cordero cargara con el pecado, con las cosas malas que habían hecho y ellos ser limpiados de ese pecado. El único problema era que ellos tenían que todos los años hacer lo mismo para que sus pecados sean limpiados. Y lo que nos cuenta la Biblia es que Dios envió a un cordero, que es Jesús, para que muriera en nuestro lugar, para que nos haga limpios, para que ya no tengamos que ser castigados, ¿verdad? Es como si el ángel de Dios pasara y no nos tocara, porque Cristo murió, porque a Cristo fue asesinado. Y eso es lo que nos cuenta la Biblia. Entonces podemos pensar en más historias. Recuerden a Abraham e Isaac, que Isaac iba a morir, pero Dios le dijo, detente, y ahí mismo Abraham vio allá un cordero, una cabra, atascado en árboles, y esa cabra fue la que sustituyó a Isaac. Entonces, todas estas historias lo que nos quieren decir es lo siguiente: nosotros somos malos, pecadores, desobedecemos, hacemos muchas maldades y merecemos el castigo de Dios. Pero Jesús, que fue perfecto, sin tacha, sin defecto, sin mancha, Jesús ocupó nuestro lugar y a él lo mataron como debíamos nosotros sufrir. Y por esa muerte que sufrió Jesús, nosotros ya no somos castigados. Eso es lo que apunta a la historia de Éxodo, de Egipto, de que ese cordero fue sacrificado para que la familia se salvase. Así Jesús fue sacrificado para que nosotros, si creemos en Él, nos salváramos. Entonces, lo que la Biblia nos manda es a creer en Jesús. Y si ustedes no creen en Jesús, estarán como los egipcios, que no tienen señal en las puertas y el ángel va a entrar y recibirán el castigo. Asimismo, si no creen en Jesús, al final, cuando estén delante de Dios, no tendrán una señal que diga, mira, a este no le toca castigo, sino que serán castigados por Dios. Pero si creen en Jesús, es de nuevo como si tuvieran la señal de que ya Jesús pagó por nosotros y ya Jesús pagó por ti, y entonces serás salvo, estarás gozoso por siempre en el cielo junto con Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña y eso es lo que debemos pensar en Semana Santa, que Jesús fue castigado, Jesús fue golpeado, Jesús fue crucificado, pero todo eso para salvarnos a nosotros. Así que espero que el Espíritu Santo toque tu corazón y que tú creas en Él, no rechaces más a Cristo y te aferres a Él. Bien, oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra, porque nos enseñas que Cristo fue el Cordero, que Cristo murió en nuestro lugar, que nosotros merecíamos el castigo. Así que ayúdanos a creer en Él y a obedecerte y amarte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nos vamos a ver, si Dios los permite luego. Pasen buenas.